Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se están sumando. Hoy les voy a hablar de un tema que se les va a abrir muchísimo los ojos y van a entender mucho de sus actitudes en el día a día. Déjenme poner aquí pin de qué voy a hablar. Ya va. Ay, cónchale. Otra vez. Bueno, voy a hablar hoy por qué se nos hace retador regular las emociones. Ese es el tema, ¿ok? Si ustedes sienten que al día a día están reaccionando destructivamente a diferentes emociones que se les están detonando, este live de 15 minutos van a ser más o menos, va a ser para ti. Pero déjame escribir el título y ponerle pin. Bueno, voy a poner un call to action más bien en vez del título para que las personas sepan de que Más Paz Mental empieza el 10 de abril. Pero bueno, ok, otra vez. Muchos de nosotros, a mí me pasa muchísimo, todavía me pasa a veces porque soy humana, pero muchísimo menos que cuando yo empecé este trayecto de crecimiento personal. Y es la reacción destructiva, ¿verdad? Cuando estamos en momentos muy vulnerables y cuando no lo estamos también. Y de repente sucede algo y se te detona una emoción muy intensa en ti. Puede ser la frustración, ¿verdad? La ira, el resentimiento, la ansiedad. Y terminamos reaccionando destructivamente, ¿verdad? Haciendo que de alguna manera se afecten nuestras relaciones y se nos genere mucha culpa y vergüenza porque sabemos que esa manera en cómo reaccionamos no define a la persona que realmente somos y la persona que queremos ser. ¿Alguien aquí les ha pasado? El otro día hicimos esa pregunta en el evento que tuve con Pilar Sorda y todo el mundo levantó la mano, así que vamos a levantar la mano aquí. No los veo, entonces tienen que escribir yo. Pero sí, nos pasa mucho, que gritamos, que etiquetamos a la otra persona, que culpamos, que manipulamos, que hablamos con un tono de voz. No necesariamente tenemos que gritar. A mí me pasa mucho, yo no necesariamente grito cuando me detono, pero sí hablo con un tono de voz muy amenazante. Ustedes me ven aquí toda Más Paz Mental, pero cuando estoy detonada y no regulo mis emociones, tiendo a hablar con un tono de voz que es muy amenazante y que para la otra persona se le puede producir lo que es el miedo, ¿verdad? Como que esta persona es muy amenazante, no puedo ser auténtica con esta persona porque me da miedo lo que pueda suceder después, ¿verdad? Porque ya está muy detonada. Bueno, a mí me pasaba muchísimo antes de entrar a este mundo. Hoy en día como ser humano me va a seguir pasando, pero en mucho menor frecuencia y escala. Entonces, uno de mis módulos de Más Paz Mental, de mi curso, del cual les llevo hablando ya por meses porque empieza ahorita el 10 de abril, en 5 días. No puedo creer, faltan 5 días, qué emoción. Uno de mis módulos es las emociones y les enseño en ese módulo y durante todo el curso cómo regular tus emociones, porque si no tenemos las herramientas para aprender a regular nuestras emociones, entonces vamos a llegar a puntos donde vamos a estallar y vamos a jurar que estamos estableciendo límites, ¿verdad? No, es que ya me toca establecer límites porque ya no puedo más, pero estamos haciendo todo menos establecer límites. Estamos operando desde el ego, desde la rabia, estamos explotando, estamos hiriendo, estamos irrespetando a la otra persona. Y eso no se pueden llamar límites, ¿verdad? Límites es cuando lo estableces desde el amor. Los límites son amor, los límites son amorosos. Los límites es honestidad. Los límites es honrarte mientras al mismo tiempo respetas al otro. Los límites es protección, ¿verdad? Los límites no es gritar, no es culpar, no es etiquetar, no es controlar. Entonces, la pregunta que les voy a contestar en este live
es por qué se nos hace retador regular las emociones. Hay muchísimas razones. Yo escribí aquí en el curso que hay 12 razones. Se las voy a dar todas hoy. Después, si ustedes quieren aprender a regularlas, entonces los invito a que se sumen a mi programa de 7 semanas, Más Paz Mental. Y si ya hiciste Más Paz Mental 1, métete en Más Paz Mental 2, que es como el PhD de Más Paz Mental. Empieza también el 10 de abril. Disculpen. Bueno, la razón número 1 es nuestra biología. Y ya va, todas las razones van en conjunto. No es que la número 1 es más importante que la 2 o que la 12. Todas van en conjunto, todas se relacionan entre sí. Y el conjunto de todas o de varias de estas razones que les voy a dar hoy es la que nos lleva a reaccionar destructivamente. Pero una de las más importantes es nuestra biología. El 30% de la sociedad nace con un rasgo que es la alta sensibilidad. Personas altamente sensibles. Yo soy parte de ese 30%. Hoy en día incluso me enorgullece ser parte de ese 30%. Pero durante muchos años luché en contra. Yo pensé que había algo malo conmigo. Yo cuento en mi curso que yo me comparaba mucho con mis hermanas. Cuando sucedía algo y de repente, no sé, alguno de mis padres nos regañaba, ¿verdad? Yo podía pasar el resto del día frustrada, triste, molesta, sintiéndome culpable. Y mis hermanas, al cabo de 5 o 10 minutos, ya pasaban al siguiente juego, ya se estaban riendo, ya estaban abrazando a mis padres, ya pasó. Y yo, o sea, la intensidad de la emoción que me generaba a mí era mucho más alta que la de mis hermanas, y no nada más la intensidad, sino lo prolongado que era volver a la base emocional. Y eso es lo que define la alta sensibilidad, es la intensidad y la cantidad de tiempo que te tarda volver a la base o volver a transitar otra emoción, salirte de la emoción, liberar la emoción más que todo. Eso no tiene nada de malo, ¿ok? Salgámonos, quiero que no piensen si ser altamente sensible es malo o bueno, no, es un rasgo. Y como todas las características de los seres humanos, tiene sus luces y tiene sus sombras, ¿verdad? Si yo no fuera altamente sensible, yo no tendría este trabajo, porque para ser altamente sensible porque las personas altamente sensibles tienen un mayor nivel de empatía, y para hacer este trabajo necesitas ser una persona más empática. Si yo no fuera altamente sensible, yo no me emocionara. Ustedes ven, los que me siguen, que yo constantemente digo que estoy demasiado emocionada, que qué emoción. Yo siento mucha emoción cuando hago cosas que me gustan. A diferencia de personas que no tienen esa alta sensibilidad, que cuando experimentan emociones placenteras, no las experimentan en la intensidad que yo y las personas altamente sensibles sí tenemos la capacidad para experimentar. Entonces, como digo, tiene sus luces y tiene sus sombras. Esa es una de las razones. La biología, juntado con crecer en un ambiente de invalidación emocional, genera que se nos haga retador regular nuestras emociones. Porque, ¿qué pasa? Que cuando creces en un ambiente donde te dijeron que eras exagerado, que hay algo malo contigo, donde hablaban de tu sensibilidad como que si fuera algo malo, cuando te decían que tienes que parar de llorar, que tienes que estar feliz, no triste, ¿verdad? Cuando constantemente juzgaban tu experiencia emocional, entonces tú aprendiste desde muy, muy pequeño de que cuando surgía una emoción retadora o incómoda, entonces había algo malo contigo y no tenías derecho a transitar esa emoción. Había que rechazarla, había que reprimirla, había que luchar contra ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surge una emoción, que aprendemos en el curso, en mi programa, de que todas las emociones tienen sentido en contexto, y les doy varios ejemplos para que entiendan eso. Cuando surge una emoción y tú le añades la lucha contra la emoción se revela, ¿verdad? Se crece en intensidad.
El ejemplo que a mí me gusta dar aquí es cuando un bebé llora porque tiene hambre y tú dices, vamos a ignorarlo. Probablemente si ignoramos al bebé llorando, ya, va a dejar de llorar. No, el bebé no va a dejar de tener hambre. Todo lo contrario. Se va a frustrar porque su necesidad, que es una necesidad básica de tengo hambre o tengo sueño, no se está satisfaciendo. Entonces va más bien a incrementar el llorar. No va a bajar en intensidad, va a subir en intensidad. Porque necesita que le prestes atención, porque necesita que hagas algo al respecto. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones no bajan en intensidad cuando luchas contra ellas. Todo lo contrario, suben en intensidad. Y eso hace que sea más difícil regularlas. Después está la razón número 3, que es cuando hay muchas heridas emocionales sin sanar. ¿Okay? Cuando hay muchas heridas emocionales que no han sido sanadas, entonces, ¿qué sucede en el momento presente? Sucede que hay muchos detonantes emocionales en el ambiente que hacen que tu sistema nervioso constantemente entre en alerta. ¿Okay? Algo que yo explico en el curso es que cuando tú tienes un trauma y en el presente, ya en la adultez, hay un detonante emocional que te activa otra vez el sistema nervioso porque piensas que lo que viviste anteriormente está sucediendo en el momento presente, tu cuerpo no tiene manera de distinguir de que estás ahorita en un espacio seguro, de que no está ocurriendo la situación que ya viviste. Es como que si volvieras otra vez al momento al momento en que se generó ese trauma. Como que si volvieras otra vez a ese momento. Entonces, por eso es tan importante ir a terapia, entrar a este tipo de cursos, para empezar poquito a poquito a sentirte seguro dentro de tu cuerpo. Para poder poquito a poquito poder distinguir entre el momento en que se generó el trauma y el momento presente. Para poder tener herramientas emocionales para saber qué es lo que realmente está sucediendo ahora y poder regular esas emociones en ti. Y responderle a la situación, no reaccionar a la situación. ¿Cuántas personas les pasa? Yo sé que en mi comunidad hay muchas personas que le tienen miedo al rechazo y miedo al conflicto. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al rechazo y al conflicto? ¿Por qué hay personas en el mundo que no tienen problema enfrentando el rechazo y el conflicto en su vida? Es como parte del día a día y no tienen problema y lo manejan súper bien. Y hay personas que evitan el conflicto y el rechazo a toda costa. O sea, ¿algunas se han preguntado por qué esa diferencia entre algunas personas y otras? O miedo al abandono, como dice Titi. Es por trauma. Es por trauma. De alguna manera, eso que tú viviste y la interpretación también que le diste, se generó la creencia de que la única manera de asegurar tu supervivencia es evitando el rechazo y el conflicto y el abandono a toda costa tuya, a costa de tu felicidad, de tus necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a vivir una vida desde la paz mental? Aprendiendo poquito a poquito a sentirnos seguros, a agarrarnos nuestra propia mano, a informarle a nuestro sistema nervioso de que estamos bien, que estamos seguros porque nos tenemos a nosotros mismos. Llenarnos de herramientas para poder enfrentar cualquier cosa que suceda. Conflicto, rechazo, abandono. Llenarnos de herramientas para poder transitar las emociones y regularlas en nosotros y no reaccionar destructivamente y anticipadamente, porque esa es la otra. Reaccionamos a las diferentes historias que nos contamos, no a la situación real que está ocurriendo. Después está el refuerzo del comportamiento emocional. Y aquí yo pongo el ejemplo de mis hijas. Si mis hijas vienen y me piden una galleta y yo les digo, ahorita no se puede comer galleta porque estamos a punto de almorzar, y me dicen por favor, y yo les digo no porque vamos a almorzar, y se ponen a llorar y les vuelvo a decir no, y después hacen una pataleta y empiezan a patear las paredes. Eso no ha pasado, pero vamos a poner que pasa. Y yo agarro y les digo, ay, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te doy la galleta.
y vuelve a pasar el día siguiente, y vuelve a pasar el día siguiente, ¿qué información les estoy dando yo a ellas? Que si ellas hacen la pataleta y patean las paredes, otra vez eso no ha pasado, pero hipotéticamente, yo voy a darles la galleta, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que ellas quieran. Y eso pasa muchísimo cuando hablamos de comportamientos destructivos. ¿Por qué volvemos a esos comportamientos destructivos? Porque de alguna manera, muchas veces hemos obtenido exactamente lo que estábamos buscando a través de los comportamientos destructivos. Pasa mucho también cuando tú pones un límite y después quitas el límite, porque la otra persona manipuló. Cuando tú pones un límite y la otra persona te dice, de verdad pensé que eras mi amiga. O tipo, wow, pensé que te importaba más tu trabajo. Y que de verdad eras un team player, que de verdad querías trabajar en equipo. Si no trabajas después de tu horario laboral, probablemente no podamos entregar el proyecto a tiempo. Pero bueno, no te preocupes, ¿qué vamos a hacer? Cuando esas personas te lanzan esos comentarios que saben que va a generar culpa, y tú agarras y dices, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me quedo después de mi horario laboral, ¿verdad? O le dices a tu amiga, no, en verdad me equivoqué, no te quería decir que no, te quería decir que sí, claro que sí, como no voy a hacer eso que me estás pidiendo, sí, soy tu amiga. Si te da miedo esos comentarios y cedes, ¿qué le estás diciendo a la otra persona? ¿Qué información le estás dando? Que la próxima vez que vuelvas a poner límites, esa persona puede volver a manipularte porque tú vas a caer. Porque tú no te respetas lo suficiente. Eso es lo que le estás diciendo a la otra persona. Porque tu rol dentro de esa relación es complacerlo. Entonces, y lo mismo pasa contigo. ¿Qué beneficios estás obteniendo tú al actuar destructivamente? La quinta razón por la cual se nos hace retador regular nuestras emociones es no querer hacer el esfuerzo. Regular nuestras emociones, en especial para las personas altamente sensibles, es súper retador. Súper retador. Requiere mucha conciencia, requiere de mucha pausa, requiere hacernos responsables de nuestras vidas, mirarnos a nosotros en un espejo, tomar responsabilidad sobre nuestras acciones. Y todo eso es retador. Es mucho más fácil culpar. Es mucho más fácil reaccionar. Es mucho más fácil meternos en el rol de víctima. Tomar responsabilidad, hacer una pausa y aprender a nosotros mismos transitar las emociones y aprender a regularlas en nosotros para poder responder desde la conciencia, desde la mente sabia, de las cosas más retadoras. Y muchas personas no quieren hacer el trabajo. Por eso es que yo digo que las personas que se meten en más paz mental, de las cosas que yo más les repito es que es de valientes. Es de valientes. Porque te estás atreviendo a verte en un espejo y haciéndote responsable de tu vida. Y eso requiere de mucho esfuerzo y de valentía. Después está la falta de habilidades y entendimiento sobre las emociones. Que esa es la otra cosa que les explico. Obviamente no vamos a saber regular las emociones si el ejemplo que recibimos la mayoría en casa fue a gritar en el momento que sentimos ira, o a hacer la ley del hielo, o a lanzar comentarios pasivo-agresivos, que es el típico sarcasmo. Si eso fue lo que vimos en nuestra casa, ¿verdad? Herir al otro. Entonces, eso fue lo que aprendimos. Para los que tienen hijos, para los que no, se los voy a contar. Cuando tú ves a tus hijos jugando a la mamá y al papá, si tú te sentarías un momento, pones el celular de lado, porque usualmente ese es el momento que aprovechamos para agarrar el celular. Si pones el celular de lado y observas a tus hijos jugando a la mamá y al papá, te das cuenta que lo que están haciendo es jugando a ti. Si tú eres la mamá, te están personificando a ti. Me acuerdo que había una época, ya no lo hago, pero había una época que yo trabajaba mucho en presencia de mis hijos. Después lo hice consciente y lo trabajé. Y yo me acuerdo que yo me di cuenta como estaba trabajando tanto al ver a mis hijas jugar a la mamá y al papá, y una de ellas le decía a la otra, ese era el juego. Una tratando de hablarle y la otra le decía,
no puedo, tengo que atender una llamada afuera, y se iba para afuera, y ese era el juego, y yo decía, Dios mío, esto es lo que yo le estoy enseñando, que es una mamá. Yo tengo que trabajarlo. Me acuerdo que cuando yo vi eso, fue que yo vi, así, a través de un espejo, lo que yo tenía que trabajar, que era aprender a dejar el trabajo de lado en el momento que estaba en casa, y que cuando estaba con ellas, realmente estar presente para ellas. Y así es que vivimos, así es que crecemos viendo el ejemplo que nos dan en casa, y cuando llegamos a la adultez, si nadie nos enseñó cómo se regula una emoción, si nadie nos ayudó y nos acompañó a regular nuestras propias emociones, vamos a convertirnos en adultos repitiendo los mismos patrones, haciendo eso que nos enseñaron. Y por eso es tan importante aprender las habilidades. Aquí en Más Paz Mental lo que vamos a hacer es reparentarnos, enseñarnos, empezar a desaprender y reaprender lo que realmente funciona. Sacar todo lo que tenemos en este momento en nuestra cajita de herramientas, que son puros mecanismos de defensa que no funcionan, y empezar a meter en esa cajita de herramientas que de verdad nos funcionan, que de verdad nos aportan a crear esa vida de paz mental. Después está en la falta de autocuidado. Esa es de las más vitales. Duermen. Ustedes sienten que duermen las 7, 8 horas al día. Comen bien. Nutritivo. Cosas que realmente les nutran. Se rodean de personas así como dice Marian Rojas, de personas vitaminas que les hagan bien. Van al baño cuando su cuerpo les pide para ir al baño, se aguantan todo el día. Caminan, es muy importante para el cuerpo, mover el cuerpo, importantísimo. El autocuidado es vital. Si nos falta algo, si no tenemos autocuidado, entonces estamos drenados, estamos cansados, estamos agotados, estamos hambrientos, porque no hemos comido, porque no estamos comiendo bien. Y eso hace que seamos más susceptibles a reaccionar ante una emoción. Después está que te rodeas de espacios inseguros. La mayoría de las personas que llegan a Más Paz Mental, o un gran porcentaje, llegan porque están en un espacio que no es seguro. Se llame trabajo, están en un trabajo donde hay mucha competencia, mucha crítica destructiva, mucho ego, mucho control. O incluso en la casa, ¿verdad? Se rodean de personas en la casa, o incluso en la parte social, donde no hay espacio para ser tú, donde no se permite la autenticidad. Y cuando te rodeas de estos espacios, es muy normal de que termines reaccionando destructivamente, porque no estamos viviendo desde la verdad, estamos viviendo desde el miedo, Y desde el miedo, obviamente, se detona, nos detonamos mucho más fácil. Después está la autotraición al querer ser alguien que no eres, que eso va de la mano con lo que dije anteriormente. Cuando nos rodeamos de espacios inseguros, es completamente normal que estemos constantemente autotraicionándonos, autoabandonándonos. No satisfacemos nuestras necesidades, no somos las personas que realmente somos. A veces incluso decimos opiniones que no son nuestras, nos ponemos máscaras para poder ser aprobados o para evitar el conflicto, y desde ahí es obvio que tarde o temprano vamos a reaccionar. Después está la falta de diferenciación entre tú y yo. ¿Qué significa eso? Que muchos vivimos en casa, en especial en Latinoamérica, donde no se permitía ser tu propia persona. Tú no tenías derecho a tener tus propios valores o tus propias necesidades o tus propias maneras de ver la vida si son diferentes a las de los demás, o tus propias emociones. Y se crea esa sensación de que, otra vez, no hay un yo, sino hay un todos. Todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que priorizar lo mismo, que tener los mismos valores, las mismas visiones. Si uno está demasiado triste, entonces todos tenemos que estar igual de tristes. Si uno está ansioso y nervioso, todos tenemos que meternos dentro de esa ansiedad. Y desde ahí es muy difícil no reaccionar, porque no estás
poniendo los límites que te protejan, sino estás tratando de ser algo que a veces ni siquiera eres, ¿verdad? Y hay mucha culpa, mucho hacer al otro responsable de mi vida, o el yo hacerme responsable de tu vida. Eso es muy drenante, muy drenante. Después está la sobrecarga emocional, que ahí es cuando no nos hemos comunicado, ¿verdad? Y es cuando nos damos cuenta, es el típico cuando te empiezas a desahogar con otra persona sobre otra persona. Eso es que hay una conversación pendiente que no has podido tener. Entonces te sobrecargas emocionalmente, empiezas a esconder todas las cosas debajo de la alfombra. Me molesta esto, vamos a meterlo debajo de la alfombra. Quisiera esto, no, pero me da miedo pedir por el miedo al rechazo, vamos a meterlo debajo de la alfombra. Y te empiezas a cargar emocionalmente hasta que llega un punto que explotas y reaccionas destructivamente. Y por último, están las vulnerabilidades, ¿verdad? Que aquí es cuando acaba de ocurrir una muerte de una persona cercana, cuando te acaban de diagnosticar con una enfermedad o otra persona, cuando de repente te acabas de mudar de país o de casa, que eso también es súper estresante, te acabas de casar o acabas de tener un hijo o acabas de tener una pérdida. Cualquier cambio importante hace que tengas más vulnerabilidad a que una emoción se detone y que no sepas responder a la emoción, sino que reacciones destructivamente a la emoción. Entonces les acabo de dar las 12 factores que hace que tengamos, que no sepamos regular las emociones en nosotros y nos vayamos a la reacción destructiva. Lo que les acabo de dar en este momento son 2 láminas de mi presentación de 67 láminas del módulo de las emociones. Literalmente. Les voy a voltear la cámara para que vean. Aquí está. Yo les acabo de dar estas 2 láminas. ¿Por qué se nos hace retador regular las emociones? Estas 2 son las únicas que les di en este live. Cuando mira aquí toda la explicación, voy emoción por emoción, les explico cuáles son los diferentes mensajes que nos trae, ejercicios. No sé qué hice acá. Ejercicios, ejemplos, cómo reconocer que llegó una emoción a ti. Actuar ante esa. Aquí les explico todos los pasos que hay que hacer en el momento que reconoces que llegó una emoción intensa a ti. No les puedo explicar la cantidad de contenido de valor que hay en este curso. Todos los eventos que desencadenan la ira, qué interpretaciones desencadenan la ira. En fin, son 67 láminas de 2 que les acabo de dar. Este es un curso que es pregrabado. Es pregrabado, lo puedes hacer en tus tiempos. Dura 7 semanas y después les regalo 4 semanas más para completarlo o para repetir cualquier lámina que quieran repetir. Voy a tomarle screenshot a todas las personas que escribieron curso para escribirlas. De todas maneras se pueden meter en máspazmental.com para meterse en Más Paz Mental 1 o Más Paz Mental 2. Y empezamos el 10 de abril y se están llenando los cupos. Después no me escriban a última hora, que siempre me pasa, que por favor, que se les olvidó, porque no voy a tener más cupos. Y van a tener que esperarse 3 a 4 meses a que lo vuelva a lanzar. No sé cuándo, no tenemos fecha todavía. Pero si están interesados, si acaban de ver este live y están interesados en ser parte, inviertan en ustedes mismos, que vale la pena. Les digo de verdad que vale la pena. Pueden revisar mis historias, que les tengo testimonios. Tengo literalmente miles de testimonios de los 5 años que llevo dando Más Paz Mental en mi trayectoria profesional. Miles de testimonios.
Para los que hicieron Más Paz Mental 1, dense la oportunidad de continuar este trayecto con Más Paz Mental 2. Si quieren hacerlo acompañado, háganlo acompañado. Lo pueden hacer con su pareja, lo pueden hacer con sus familiares. Cada uno necesita su cupo, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Hacerlo solo vale la pena, hacerlo acompañado es todavía más poderoso. Porque lo que les va a pasar, le pasa a todos los que toman Más Paz Mental, es que cada módulo que terminan lo quieren hablar con alguien. Todo el mundo pone el emoji que se les explota el cerebro y necesitan hablarlo con alguien. Entonces muchos de repente entran a terapia como para procesar toda esa información con alguien, pero los que lo toman con sus familiares, no hay nada más rico que procesar toda esa información con sus propios familiares, con sus hermanos, con su socio, con su pareja, con sus hijos, si sus hijos son adultos. Se siente increíble poder agarrar toda esa información que recibieron, que destapa un pocotón de cosas de ustedes mismos que estaban buscando respuestas y que la empiezan a encontrar a través de este programa y procesarla con tus seres queridos. Entonces, otra vez, lo pueden hacer solos, súper poderoso solos, está diseñado más bien para que lo hagan solos, pero si lo hacen con una persona es todavía mucho más poderoso. Bueno, vuelvo con la información más importante. Se pueden meter en maspazmental.com y ahí van a tener toda la información. Se pueden meter en Más Paz Mental 1. Si ya hicieron Más Paz Mental 1, entonces se meten en Más Paz Mental 2. Más Paz Mental 1 son 7 semanas, Más Paz Mental 2 son 8 semanas. Es contenido pregrabado. De todas maneras tenemos sesiones de catarsis. Las sesiones de catarsis son de las más poderosas que hay, porque ahí es cuando nos reunimos todos y nos vemos las caras y contamos nuestras historias, nuestras reflexiones, desenredamos el contenido, nos caemos a preguntas, yo les doy dentro de lo que sé las respuestas. Se siente increíble porque empiezas a entender de que todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras propias situaciones y nos acompañamos, no hay que tener vergüenza. Y de alguna manera nos empezamos a reflejar en las experiencias del otro. Literalmente. Una persona hace una pregunta y es como que, wow, no sabía que yo tenía la misma pregunta que tú. ¿Cuándo serán las próximas fechas de este año? No sé, no las tengo en este momento. Pero como les digo, mi recomendación es que dejen las excusas de tiempo de lado y creen el tiempo, prioricen el tiempo para hacer este curso. Habla con las personas que tengas que hablar y les dices, el lunes necesito 1 hora, son 3 horas a la semana. Tú divides esas 3 horas como más te funciona. Las puedes hacer en conjunto o las puedes hacer separado. Yo soy de las que me gusta hacerlo separado. Haría 1 hora cada día. Pero hablas con las personas, le dices a tu pareja que necesitas esta hora para ti, apagas el celular. A mí me gusta y todo crear como un ambiente súper rico. Tengo este aceite de doTERRA de Balance, yo lo pongo en el difusor, prendo mis velitas si son de velitas y este es mi tiempo para mí, para ver Más Paz Mental, escribir mis notas, hacer los ejercicios y se siente tan bien. O sea, la gente que ha tomado mi curso me dicen que es como una buena serie de Netflix, creo que es el mejor testimonio. Hay gente que lo hace más de una vez por lo enriquecedor que es el material y dependiendo de la situación que estés viviendo, empiezas a entender todavía más y más y más cosas y se siente increíble. El costo del curso, a ver, aquí me están preguntando el costo del curso, ya les voy a decir. Me estoy metiendo a ver porque va a depender de Más Paz Mental 1 o Más Paz Mental 2 y de la cantidad y de si lo pagas en completo, si lo pagas en plazos. Más Paz Mental 1, el valor es 10 veces lo que cuesta, quiero que lo sepan, ¿ok? O sea, realmente la inversión es mucho más pequeña que el valor que van a recibir. Más Paz Mental 1, si pagas si haces un solo pago, es $415. Si pagas en 4 plazos, son 4 pagos de $118 mensualmente, se te cobra mensualmente. Y después está Más Paz Mental 2, que son 8 semanas. En Más Paz Mental 2 tenemos catarsis
todas las semanas, al menos de que elijas la opción sin interacción, que es más económica. Entonces, en Más Paz Mental 2 es un pago único de $650, o tienes la opción de 4 plazos por $175. Después está la opción de Más Paz Mental 2 sin interacción, que esa me la pidieron, no la tenía y lo estoy lanzando para que tengan esa opción si no quieren interactuar, que es en vez de los 650 que cuesta con interacción, la inversión es de 450, o pagar en 4 plazos 125. ¿Ok? Inviertan en ustedes. No saben la cantidad de personas que me dicen cuánto dinero me hubiese ahorrado si hubiese tomado Más Paz Mental hace 4 años. Dinero en terapia. ¿Cuánta gente lleva años y años y años y años y años en terapia buscando estas herramientas? Y hoy en día el averaje de lo que cobra un psicólogo, por lo menos aquí en Estados Unidos en terapia, son $150. Y es semanalmente. Semanalmente $150 para ir a terapia, que de repente ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya entendiste en las primeras sesiones hacia dónde te quieres dirigir en tu vida, cuáles son los pasos que quieres tomar para empezar a co-crear la vida que quieres y mereces, pero no tienes las herramientas, y lamentablemente el psicólogo tampoco tiene las herramientas. Cuando yo me gradué, después de estudiar psicología y mi máster en terapia familiar y de pareja, a mí no me habían dado estas herramientas. Yo las conseguí después, a través de muchas certificaciones y a través de mi propia historia personal, que se las cuento en el curso. Entonces, si tienen esa traba del dinero, piensen en la cantidad de dinero y tiempo que se van a ahorrar en terapia. No quiere decir que no vayan a ir a terapia, van a ir, pero no los años y años y años buscando estas respuestas que se las entrego yo a través de herramientas en Más Paz Mental. Bueno, gente linda, espero verlos el 10 de abril. Como ya les conté, máspazmental.com, y espero de verdad que les haya aportado y se hayan disfrutado este live. Les mando un abrazo.